Bienvenidos al Café Bíblico de Octubre. Estamos viendo el tema María en el Nuevo Testamento. El día de hoy vamos a continuar con el tema María en el Evangelio según San Mateo. Así que iniciamos. Bien, en esta introducción simplemente ir remarcando algunos puntos importantes que vamos a ver durante esta clase. La primera, el objetivo del tema es presentar a María como la reina madre de Israel por excelencia, ¿sí? ¿Por qué? Porque en las monarquías antiguas, en las monarquías de, vamos a decir, el antiguo cercano Medio Oriente, en donde Israel se sitúa, el título de reina no lo tenía o no la tenía la esposa del rey, sino concretamente el título lo tenía la madre del rey vigente, ¿sí? Y ahora esto, ¿por qué es importante? Porque si yo, o perdón, si los primeros cristianos que eran de origen judío, que tenían toda esta estructura mental de las monarquías antiguas, identificaron a Jesús como rey Mesías, entonces van a asociar a su madre como precisamente la reina madre de este nuevo reino, de este nuevo Israel. Sí, este título de la reina madre en las monarquías, concretamente en la monarquía davídica, no era un título meramente honorífico, sino que también tenía un peso político. ¿No? Entonces, conforme los primeros cristianos van profundizando en la identidad de Jesús, insisto, como Mesías de Israel, ¿no? También vamos a decir que de una manera secundaria van a llegar a la conclusión de que María, ¿no? Es también la reina madre. Y a su vez, a partir de este concepto, van a ir profundizando en la importancia de María dentro de la vida de la iglesia y siempre asociado con lo que vamos a conocer como el dogma de la maternidad divina. También se puede hablar, mirando los pasajes del Antiguo Testamento, que las reinas madres en las cortes de Israel son una prefiguración del papel que desempeña María en el Nuevo Testamento, ¿no? Y en la plenitud de los tiempos. Sobre la genealogía de Mateo, ¿sí? Vamos a ubicarnos, ¿sí? Les invito a que en este momento vayan a sus Biblias y nos ubicamos en el Evangelio según San Mateo, ¿sí? Concretamente nos vamos al primer capítulo, ¿sí? Empieza el libro del origen de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y empieza toda la genealogía que empieza con Abraham, ¿no? Y va a terminar con Jesús, ¿no? Si uno se pone a analizar la estructura de esta genealogía, pues es una estructura en base a tres grupos de 14 personas, ¿no? De Abraham a David, de David al rey Jeconías y de Jeconías hasta Jesús. Entonces estamos viendo acá una estructura también de 7, ¿no? O en este caso 14 es múltiplo de 7, que tiene también un valor simbólico. Acuérdense que el 7 o un múltiplo de 7 en la Biblia pues, significa plenitud, ¿no? En otras palabras, el culmen de la historia de Israel, ¿no? Esta plenitud se da en Jesús. Por eso su genealogía es múltiplo de 7. Lo interesante también que vemos en la genealogía que nos presenta Mateo es que hay reyes fieles, hay reyes idólatras, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, vamos a ver la lista de reyes, tenemos a Ahaz, Ezequías. Ezequías sí es visto, vamos a decir, como un buen rey, no digo que ha sido perfecto, al igual que Josías, ¿no? Un reformador también, pero hay reyes pues que en la Biblia también
se han retratado de una manera como reyes idólatras, ¿no? Podemos tener a Ahaz o al propio Manasés, ¿no? Lo interesante es que en la Biblia el autor, en este caso Mateo, no está ocultando nada. Nos está presentando a los antepasados de Jesús, ¿no? Por la línea paterna de José, ¿no? Vamos a decir esta línea adoptiva, ¿no? Más adelante vamos a profundizar, José asume su paternidad legal, pero la genealogía de José incluye a reyes que han sido fieles y a reyes que han sido infieles. ¿No? Ahí vamos a decir de todo en la genealogía de Jesús. ¿Por qué? Porque nos da a entender que Jesús va a asumir la historia humana tal como es. Con sus errores y aciertos, Jesús asume la historia del pueblo de Israel, ¿no? De hecho, esta genealogía que va desde Abraham, desde el patriarca Abraham hasta Jesús, no solamente debe ser entendida como una genealogía, vamos a decir, personal referente a Jesús. Aquí también se ve reflejada la historia de Israel, con sus defectos y virtudes. Hombres infieles, pero también hombres que han permanecido fieles a Dios, ¿no? Hay de todo, buenos y malos están en esta genealogía. En la genealogía está presente, como ya les dije, Abraham y David, quienes hicieron una alianza con Dios. Acuérdense, Dios le promete a Abraham, ¿no? Que de su descendencia o a través de su descendencia serán bendecidas todos los linajes de la tierra, ¿sí? Y tenemos a David que le promete un sucesor que siempre se va a ocupar el trono davídico. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque vamos a ver que Jesús va a recapitular estas alianzas que se nos presentan tanto con Abraham como con David, ¿no? Jesús es la descendencia de Abraham, en cual serán bendecidas todas las naciones de la tierra, y por otro lado, Jesús es el descendiente de David, el Mesías, y que su trono será para siempre. En cuanto a la genealogía de Mateo, en Jesús se cumple, como lo dije hace un momento, se cumple de manera plena estas alianzas. En la genealogía, y esto es muy interesante, aparecen 5 mujeres. Tiene Tamar, Rahab, Ruth, Betsabé y termina con María. Lo interesante de las primeras 4 mujeres, de estos personajes femeninos, es que son mujeres que lograron entrar al linaje, vamos a decir, al linaje real de Israel, o lograron entrar al pueblo de Israel porque en realidad todas estas mujeres fueron paganas, ya sea Tamar, que es, era la esposa de la hija del patriarca Judá, ¿no? Que muere sin hijos. El patriarca Judá se niega, después primero le da a su segundo hijo, era una costumbre que la viuda, si no tenía hijos, vamos a decir, el hermano de su esposo podía darle un descendiente, ¿no? Onán muere, el patriarca Judá se niega a darle al tercer hijo, ¿no? Y Tamar se disfraza de prostituta, lo seduce para que a la fuerza quiere asegurarse pues esta promesa del hijo. Por otro lado, Rahab era una prostituta de la ciudad de Jericó, quien va a albergar a los espías israelitas en su casa y después va a ser incorporada al pueblo de Israel. Tenemos a Ruth, una moabita, una extranjera, una pagana, que igual acepta vivir en la tierra de Israel, acepta al Dios de Israel, primero por amor a su suegra, y junto con su suegra van urdiendo un plan pues para que Ruth pueda casarse con Boz, quien era un pariente, ¿no? De su difunto esposo, quien podía desposarla, tenía más derecho, y a las finales ellos pues van a ser los antepasados del rey David, ¿no? Sus abuelos. Después tenemos a Betsabé, que era la esposa de Urías, un general hitita, era pagana,
que también, vamos a decir, es tomada a la fuerza por el rey David, es seducida. Ella va a ser la futura madre del rey Salomón. Después, bueno, a Salomón, al ser el rey de Israel, su madre, Betsabé, se va a convertir en la reina madre, ¿no? Y entonces estamos viendo acá un patrón, porque son mujeres que aparentemente, vamos a decir, uno no esperaría que esté en un linaje real de un Mesías, ¿no? Tenemos a una mujer que se hace pasar por prostituta para hacer valer su derecho de tener un hijo. Otra era Tamar, ¿no? Rahab era una prostituta, una pagana, igual que Ruth. Betsabé, que en el texto, en la genealogía, ni siquiera la llaman por su nombre, Betsabé, a pesar de que es la madre del rey Salomón, sino que se la llama, eso está en el versículo 6, ¿no? David engendró de la mujer de Urías. Nosotros sabemos que la mujer de Urías es Betsabé, pero el mismo Evangelio quiere enfatizar el pecado de adulterio que cometió tanto David como Betsabé. Entonces estas cuatro mujeres sirven como una introducción a la presentación de María de Nazaret, ¿no? Que siendo una habitante de Nazaret, un pueblo desconocido del Antiguo Testamento, llega a ser madre de Jesús. O sea, ¿cuál es la intención acá del evangelista? Primero nos presenta a las, vamos a decir, antepasadas, tanto del rey David o de Salomón, ¿sí? Que están incluidas en la, vamos a decir, en el linaje real. O sea, un judío reconoce que Tamar, que Rahab, que Ruth, que Betsabé, ¿no? Que son mujeres, vamos a decir, de origen pagano, que hicieron cosas que moralmente pueden ser criticables, pero aún así un judío reconoce que son descendientes de David o de Salomón. Entonces son mujeres que uno no esperaría que estén en una lista real del Mesías, ¿no? Por tanto, vamos a decir, el evangelista las pone o realza su nombre como una especie, vamos a decir, de un parche, ¿no? O sea, les está diciendo a los judíos, no se escandalicen por María, ¿no? Una muchacha de un pueblo desconocido, ¿sí? Yo sé que ustedes no esperarían que sea la madre del Mesías, pero ojo que tampoco ustedes no esperarían que Tamar, Rahab, Ruth o Betsabé estuvieran dentro de un linaje real, sin embargo lo están. ¿Sí? Esa es la razón por que se ponen a estas cuatro mujeres como una presentación a María de Nazaret, porque ninguno esperaría que estas mujeres sean la madre, ¿sí? del rey de Israel. Las genealogías están conectadas por la palabra engendró, pero cuando llega Jesús cambia la expresión. José, el esposo de María, del cual nació Jesús el Cristo. ¿Sí? Entonces aquí poco a poco estamos entrando a la figura de María. Previamente estamos viendo la genealogía, una genealogía en donde se nos muestra la historia de Israel tal como es, ¿no? Reyes con sus virtudes y defectos, mujeres también con sus virtudes y defectos, que uno no esperaría que estuvieran en una lista genealógica real, pero lo están, ¿no? Por lo tanto, insisto, ¿no? Aquí ver a María, una muchacha que no es de alta cuna, que es de un pueblo prácticamente desconocido, no debería ser razón de escándalo, porque Mateo nos está diciendo que Dios escoge muchas veces a personas que uno no esperaría para una función importante, ¿sí? Dios, ¿no? realza su poder, escoge a personas que se encuentran en este ámbito de lo marginal y las incluye en su proyecto de salvación. Dios elige. Ahora sí vamos a ver sobre la anunciación del ángel a José. Esto lo tenemos en Mateo 1, del 18 al 25. Voy a leerlo primero, el texto bíblico. Dice, el origen de Jesucristo fue de la siguiente manera. Su madre María estaba desposada con José, pero antes de empezar a estar juntos se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. Su marido José, que era justo,
pero no quería infamarla, resolvió repudiarla en privado. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta: la Virgen concebirá y dará a luz a un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado, ¿no? Y tomó consigo a su mujer, pero no la conocía hasta que ella dio a luz a un hijo a quien le puso por nombre Jesús. Bien, entonces vamos a iniciar con un pequeño análisis de este pasaje. Primero, el relato del anuncio se da en el contexto de la noche, mientras José está durmiendo. El intermediario, ¿no? Este intermediario celestial es el ángel del Señor. Es una mujer es una imagen muy recurrente en el Antiguo Testamento. Se encuentra principalmente en el Pentateuco, en los libros de Josué, ¿no? Jueces también, que se le conoce como el ángel de Yahvé. El anuncio se presenta en una estructura de tres partes, ¿no? Lo que es el problema, la solución y la resolución. ¿Cuál es el problema? María queda embarazada mientras estaba desposada con José, pero él no es el padre. ¿Qué es lo que sucede, no? Cuando en un matrimonio judío, cuando se comprometían, ¿sí?, había un periodo, vamos a decir, de espera de un año en el cual el novio o la novia, ¿no?, o los esposos vivían cada uno en su casa, y después ya se celebraba el matrimonio y ya podían convivir juntos. Sin embargo, ya desde el momento que estaban comprometidos, vamos a decir, ya había una validez legal de este matrimonio. Por lo tanto, María, aunque estuviera en su casa, ¿sí?, vamos a decir, legalmente era la esposa de José. Entonces aquí hay un problema, porque está embarazada antes de que ellos convivieran juntos, ¿no? Entonces, para una persona de afuera, para los vecinos, lo más probable es que piensen de que María ha sido infiel a José, y esto ha hecho pues que esté embarazada antes de tiempo, ¿sí? Aquí ya cuando se nos plantea el problema, el mismo autor, el evangelista, nos va a decir de una manera anticipada que el padre, claro, no es José, pero que ha sido engendrado por el Espíritu Santo, o sea, es hijo de Dios. Entonces, la solución es el que el ángel se le aparece en sueños, le dice que no tenga miedo, no tema, le informa que el niño es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Y le pide que reconozca como hijo, ¿no? Como hijo propio, que lo reconozca como hijo propio al decirle que le ponga por nombre Jesús. Esto es muy importante. Y esto está en el versículo 21. Dice: dará a luz un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. O sea, el ángel está diciendo: sí, biológicamente no es tu hijo, pero tú le pondrás un nombre. Poner un nombre en el contexto judío significa que lo adopte, ¿sí? El ángel del Señor está diciendo: adóptalo, ¿sí? Eso significa ponerle un nombre, adóptalo. Entonces, el problema es que María, insisto, está embarazada antes de tiempo, vamos a utilizar esta expresión, todavía no conviven,
La solución en el relato, el ángel, ¿no?, le está informando a José y también nos está informando a nosotros, los lectores, que el... Un momento. Bien, como iba diciendo, entonces, en esta solución que da el ángel del Señor, bueno, la solución la da Dios, ¿no?, a través del ángel, nos está diciendo pues que se nos informa a nosotros y a José que el niño es engendrado por obra del Espíritu Santo, ¿sí? Pero tampoco no se nos dice más, ¿sí? La virginidad de María en la concepción se menciona, pero tampoco se profundiza. ¿Sí? Esto es muy importante. Y después tenemos la resolución. ¿Cuál es la resolución? José asume la paternidad legal. Porque esto lo tenemos en el versículo 24. Dice, una vez que despertó del sueño, José hizo como el ángel del Señor le había mandado. Y tomó consigo a su mujer, o sea, su esposa. Entonces, insisto, problema, María está embarazada antes de tiempo. Solución, ¿no? Dios le está diciendo, ha sido engendrado por el Espíritu Santo, asume la paternidad legal, adóptalo, ¿no? Ponle un nombre. Ya se menciona la virginidad de María, pero no se profundiza mucho. Y José, ¿no?, obedece y asume la paternidad legal. Solo una cosa para decir acerca de la virginidad de María aquí en el Evangelio de Mateo. Se está tomando como cita el libro de Isaías, capítulo 7, versículo 14. Si uno lee el libro de Isaías, el contexto es diferente. O sea, Isaías no está pensando, por si acaso, en el nacimiento del Mesías definitivo. Isaías está dirigiendo al rey Ahaz, que es un rey davídico, descendiente de David, y les va a decir que va a tener un hijo, o sea, un heredero al trono, ¿no? Un Mesías, pero se está refiriendo posiblemente a su hijo, el rey Ezequías. Sí, entonces está hablando en un contexto muy concreto, muy determinado, pero ¿qué es lo que pasa? Mateo va a releer esta profecía, ¿no? Y en el fondo lo que va a decir es, Isaías no está refiriéndose solamente al hijo de Ahaz, ¿no?, a Ezequías, sino que también nos está hablando del Mesías definitivo, que es Jesús. ¿No? Por tanto, esta referencia a la Virgen, ¿no?, en el hebreo en realidad es doncella. ¿Sí? Cuando Isaías se traduce al griego, ¿no?, se enfatiza que esta muchacha, esta doncella, pues en ese momento era virgen, ¿no? Por eso se traduce como partenos, que es virgen en griego. Pero Mateo, cuando lee esta cita, lo va a asociar a la concepción virginal. ¿Sí? Es por eso que en el versículo 25 dice lo siguiente. Bueno, en la Biblia de Jerusalén lo traduce así: pero no la conocía hasta que ella dio a luz un hijo a quien le puso por nombre Jesús. La palabra conocer en griego, aunque se traduce literalmente en la Biblia de Jerusalén, significa tener relaciones sexuales. O sea, el texto dice, y no tuvo relaciones sexuales hasta que ella dio a luz a un hijo y le puso por nombre Jesús. Sí, normalmente los hermanos separados, los evangélicos, interpretan ese hasta como que José y María, después de que Jesús nació, tuvieron relaciones sexuales. Solamente una pequeña explicación, no voy a profundizar mucho en esto, pero en el griego la palabra hasta no significa necesariamente un cambio de estado, simplemente está señalando un punto determinado en el tiempo para resaltar una acción. Sí, por ejemplo, ¿no? Hay pasajes en la Biblia donde dice, yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos, ¿no? Cuando Jesús le dice a sus discípulos, yo estaré con ustedes hasta el final del mundo. Aquí eso no quiere decir que después del final del mundo Jesús ya no esté con los discípulos, ¿no? Eso es absurdo. Solamente la palabra hasta está señalando que entre el momento presente y la parusía, ¿no?, los discípulos no van a estar solos, Jesús va a estar en medio de ellos. En este pasaje, ¿no?, en el tiempo en el cual María está embarazada hasta que da a luz, la palabra hasta significa que en ese periodo de tiempo no tuvieron relaciones sexuales. ¿Para qué? Para enfatizar
que Jesús no es el padre biológico, ¿sí? Mateo en este punto no está preocupado o no hace una reflexión sobre la virginidad en el parto o después del parto, ¿sí? Esa va a ser una reflexión posterior, ¿no? Concretamente en el siglo, posiblemente en el siglo II, hay un evangelio apócrifo, el protoevangelio de Santiago, donde se profundiza mucho en este tema de la virginidad en el parto y después del parto. Pero aquí Mateo está más preocupado por la concepción virginal. O sea, quiere comunicarnos a nosotros y que no tengamos dudas que José no es el padre biológico de Jesús. Por eso esta indicación del versículo 25, que no tuvieron relaciones en este periodo en el cual María estaba embarazada. Bien, entonces continuamos, ¿no? ¿Cómo Jesús llegó a ser el Mesías? Jesús es hijo de Dios, concebido por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, no tenía linaje davídico. ¿Sí? Acuérdense, la genealogía del capítulo 1 se remonta con José, que es el padre legal de Jesús. Entonces, lo que nos está diciendo el Evangelio de Mateo es: Jesús es hijo de Dios, pero no tenía linaje davídico. ¿Cómo se soluciona esto? ¿No? Vamos a utilizar esta palabra. Precisamente por la adopción legal, ¿sí? Jesús precisamente va a, ahora sí, asumir este linaje de su padre adoptivo, ¿no? En la ley de Israel, ¿no? Y en la mentalidad judía, pues un hijo adoptado es tan hijo como lo puede ser un hijo biológico, tienen los mismos derechos. Si no es un hijo de segunda categoría, por si acaso. Colocar el nombre también es lo que le dije hace un momento, ¿no? El hecho que José le haya puesto el nombre es una forma de admitir que José lo reconoce como hijo a Jesús. Bien, entonces, con esto creo que estamos claros, ¿sí? Mateo empieza con el linaje, ¿no? Que va desde Abraham hasta David, hasta Jeconías, pero ¿cómo es que Jesús asume este linaje por la adopción legal? ¿No? Entonces, Mateo nos dice que Jesús es hijo de David por la adopción legal, pero también es hijo de Dios, porque es engendrado por el Espíritu Santo. Sobre la cita de Isaías 7:14, en el texto en griego, dice, dice, le pondrá por nombre Emmanuel. Posiblemente acá se refiera a que ya sea el padre o la madre, en Isaías, uno de ellos le colocará el nombre al hijo de Ahaz. En cambio, en el Evangelio de Mateo dice, le pondrán. O sea, tanto José como la madre, ambos le van a colocar el nombre a su hijo. Solamente es una pequeña observación. Y esto también es un indicativo para decir de que los escritores del Nuevo Testamento a veces tenían cierta libertad para citar textos del Antiguo Testamento. No es como ahora, ¿no? Por ejemplo, yo si estoy citando un texto o un pasaje del Antiguo Testamento, trato de colocar la cita tal como es, ¿no? No me tomo la libertad de parafrasear o añadir o cambiar, ¿no? Eso sí era tal vez más común en el siglo primero. Continuamos, la obra del Espíritu en María, ¿no? Se menciona que María está embarazada por obra del Espíritu Santo, sin mucho preámbulo, de frente nomás lo dicen, como se podría decir. No ahonda mucho, no le da muchas vueltas al asunto. No se explica cómo sucede este hecho. Se dice que María es virgen a partir de la cita de Isaías 7:14. Sí, o sea que, insisto, Jesús es concebido por la acción del Espíritu Santo. La virginidad debe ser entendida como una consagración de la persona de María al misterio de la encarnación. Ella se entrega totalmente a Dios. Esto lo digo porque hay algunos que interpretan la virginidad de María en un sentido espiritual, ¿no? Pero el autor bíblico no es de hacer esta distinción entre lo espiritual y lo corporal, ¿no? Cuerpo, alma, no. O sea, la consagración como consagración de María a Dios es plena, ¿no? Incluye su integridad física.
Mateo enfatiza la virginidad de María al indicar, bueno, en Mateo 1:25, que ella y José no tuvieron relaciones sexuales durante el periodo de gestación. La acción del Espíritu Santo en María es silenciosa, pero de gran significancia para la historia de salvación. Y esto es muy importante porque Mateo es el primero que nos habla de la concepción virginal de Jesús, pero tampoco es que haga mucha reflexión teológica, simplemente nos lo dice, ¿no? Y que es un misterio, ¿no? Es acción del Espíritu Santo, pero en realidad todo esto nos lleva a profundizar más en la persona de Jesús que en la persona de María. El Mesías y su madre perseguidos por Herodes. En el capítulo 2 de Mateo se ve la confrontación de dos reyes, ¿no? Uno mayor, o sea, en edad, Herodes, ¿no? El perseguidor, y un rey menor en cuanto en edad, porque es recién nacido, Jesús. ¿Sí? Herodes se va a convertir en el nuevo faraón, así como en el Antiguo Testamento. ¿Sí? Acuérdense que los descendientes de los hijos de Jacob, ¿no? Terminan en Egipto, ¿no? Y sus descendientes van a ser, vamos a decir, perseguidos, especialmente los niños varones que nacen, van a ser perseguidos por el rey de Egipto, por el faraón. Ahora también sucede algo parecido, pero es paradójico. El propio rey de los judíos, ¿no? En este caso Herodes, es el que va a perseguir al niño Mesías, ¿no? Lo paradójico es de que este Jesús, el niño Mesías, va a tener que refugiarse en Egipto, ¿no? Lugar que en el pasado se convierte en un lugar de salvación, porque el enemigo ahora está en casa, es Herodes. Herodes oculta sus intenciones y quiere utilizar a los magos de Oriente. Herodes representa un linaje que se perpetúa y que desaparece en la historia en comparación de Jesús. El Mesías, Jesús, va a gobernar para siempre. Y aquí hay dos tipos de reinado, ¿no? Un reinado entendido en conceptos humanos de perpetuar el poder, la tiranía, ¿no? Que lo personifica Herodes, que no tiene reparos en matar niños, y por otro lado, un reinado desde la perspectiva de Dios, que va a surgir, ¿no? De un niño recién nacido, que sus padres son gente sencilla, ¿no? Pero que ahí está obrando la presencia de Dios. Y es un reinado que dura para siempre. Después tenemos la adoración de los magos a Jesús, ¿no? Eh, que está acompañada de su madre. En el capítulo 2 se menciona 3 veces la palabra postrarse en Mateo 2, versículos 2, 8 y 11. ¿Sí? Para enfatizar que Jesús es el Mesías de Israel, ¿no? Y es alguien digno de alabanza y reconocimiento, ¿no? El texto, vamos a leer qué dice vamos a leer los versículos. Primero dice, ¿y dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Es que vimos su estrella en oriente y hemos venido a adorarlo. El versículo 8 dice, después los envió a Belén con este encargo. Vayan e indaguen cuidadosamente sobre ese niño y cuando lo encuentren, comuníquenlo para yo también ir a adorarlo. Y el versículo 11 dice, al entrar en la casa vieron a un niño con María su madre, entonces se postraron y lo adoraron. La presentación de ofrenda de los magos representa la realeza, el oro, la divinidad, ¿no? El incienso, lo que se quemaba a los dioses, y la fragilidad humana, que es la mirra. La escena cumbre en este relato es cuando los magos, que van a representar a las naciones paganas, ¿sí? Adoran a Jesús mientras es cargado por su madre. Y aquí no se habla de José, solamente está el bebé Jesús cargado por su madre. Cuando los magos que representan a las naciones, ¿no? adoran a Jesús, se postran ante él, lo están reconociendo como Rey Mesías, ¿no? Y los lectores cristianos de origen judío
al reconocerlo Mesías, también van a ver implícitamente a María como la madre del rey Mesías. Es lo que dice acá en la diapositiva. La ausencia de José en Mateo 2, versículo 11, sirve para dar realza a la aparición de María como la reina madre. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos a terminar con la reflexión. Solamente yo les invito a que profundicen, ¿no?, este tema de la Yevirá en hebreo, señora, o la reina madre en el Antiguo Testamento, para que puedan darse cuenta cuál era la importancia, ¿no?, de esta mujer dentro de las monarquías davídicas. ¿Sí? Un ejemplo de esto lo tenemos como Betsabé, ¿no? Betsabé se presenta como la reina. De hecho, vamos a leer un pasaje que está en Primera de Reyes, ¿sí?, para ver la función de Betsabé como reina madre. Bien, a ver, esto lo tenemos en Primera de Reyes, en el capítulo 2. Para un poquito introducir en el tema, Salomón asume el trono. Previamente su hermano Adonías quería ser rey, ¿no? Pero no le funcionó, vamos a decir, la jugada. Salomón, con vamos a decir, la ayuda de su madre y el profeta Natán, consiguen que David pues lo nombre rey. Entonces su hermano Adonías se nos menciona en este capítulo 2, ya a partir del versículo 13, en Primera de Reyes capítulo 2, desde el versículo 13 se nos dice que Adonías, después de perder la posibilidad de ser rey, dice que está enamorado de una muchacha que estaba al servicio de su padre, ¿no? Parece que estaba dentro del harén del rey David. Entonces él quiere casarse con ella, y para esto va a pedir la intercesión de Betsabé, ¿sí? Para que a ver si Salomón puede cumplirle esto. Entonces en el versículo 18 dice: Betsabé contestó, está bien, hablaré al rey en favor tuyo. Betsabé entró donde el rey Salomón para interceder en favor de Adonías. Acuérdense que es medio hermano del rey Salomón. El rey se levantó a su encuentro, hizo una inclinación ante ella, tomó luego asiento en su trono, dispuso un trono para la madre del rey, que tomó asiento a su derecha. ¿No? La expresión de sentarse a la derecha del rey es que en este caso, Betsabé, como la reina madre de Israel, ¿no?, va a cumplir ciertas funciones, o va a compartir las funciones de liderazgo que tiene Salomón. Eso es lo que significa sentarse a la derecha del rey. No voy a seguir más con la historia, solamente quería enfatizar en estos versículos, Primera de Reyes, capítulo 2, ¿sí? Concretamente el versículo 19, este trato preferencial y digno que tenía la madre del rey. Por lo tanto, los primeros cristianos, ¿sí?, al reconocer a Jesús como Mesías, ¿no?, el Mesías definitivo y cuyo reino es eterno, van a tener que reconocer a María como la madre del rey. Y es aquí donde se va a empezar a profundizar en la reflexión teológica de María, ¿no?, principalmente a partir de su maternidad divina, de su virginidad, pero eso ya lo vamos a ir viendo en la siguiente semana. Espero que este tema haya sido de mucha edificación. Nos vemos con el siguiente tema, que es María en el Evangelio de Lucas.